Bien, jóvenes, tengan ustedes buenas noches. El día de hoy vamos a empezar con la clase de los parámetros que tienen que ver con el taller número 4 de nuestra materia de aprendizaje y enseñanza del sistema geométrico y de medidas, ¿sí? Para ello me voy a permitir compartir el taller 4, que corresponde a la temática de una planificación en clase. Entonces, esta temática, lo único que hace referencia es al proceso y a la estructura que normalmente se manifiesta en un plan de clase. Entonces, obviamente, en este plan de clase se va a tomar en cuenta los criterios que tienen que ver con la temática de este taller. Entonces, como la mayoría de ustedes son docentes, ustedes deben haber desarrollado un esquema de planificación de clase, pero a su vez aquí se genera un documento base de cómo se debe trabajar dicho documento, ¿sí? Entonces está la sección de destrezas, conocimiento y estrategias. Entonces lo que nos interesa es ir fortaleciendo las estrategias de acuerdo a nuestras temáticas de estudio, ¿sí? Entonces, los recursos, la técnica y usted todo lo que va a usar. Entonces, este plan de clase los encontramos de diferentes formatos, se puede manifestar así, pero lo importante aquí es ir clarificando, para nuestro caso, ir clarificando las temáticas de estudio. Entonces, aquí lo que se hace es, lo que se analiza son los temas de los múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado. Entonces, observe usted que para los casos de estudio que nos hemos propuesto, pues están los múltiplos y submúltiplos. Observe usted que en el documento guía en el cual estamos trabajando, se manifiestan algunos ejercicios. Dice, para expresar 6.7 DAM en metros cuadrados, o simplemente para expresar 112 centímetros cuadrados en metros cuadrados. Entonces, para ello, en el documento guía se identifica una estructura, una tabla básica de donde están los múltiplos, que se referencia al kilómetro, el hectómetro y el decámetro, y en los submúltiplos al decímetro, el centímetro y el milímetro, ¿sí? Entonces, basado en los múltiplos y submúltiplos, nosotros tomamos en cuenta aquí, está en nuestro caso, la tabla que se presenta en el documento está basado en metros cuadrados. Entonces, cuando nosotros queremos convertir, debemos tomar en cuenta si estamos simplemente en metros, como está en la primera tabla que se observa aquí, si se está trabajando en metros. No sé si observan ustedes el puntero, por favor. Sí, entonces observen. Aquí está en la primera tabla, se está observando en
Por favor, si me escuchan. Parece que se cortó la comunicación. Sí, licenciado, ahí sí se le escucha. Voy a empezar nuevamente, ¿sí? Ya, listo, estamos grabando. Ok, entonces, confírmeme si se observa lo que yo estoy rayando en el documento, por favor. ¿Se observa, por favor, lo que yo estoy rayando en el documento? El documento de Word se observa. ¿Sí? ¿Sí se observa? Ahorita sí. Ya, entonces mire. Lo que estaba manifestando hace un momento en lo que tiene que ver con los múltiplos y submúltiplos, cuando nosotros queremos convertir los ejercicios que se los solicitan, usted debe tomar en cuenta si estamos hablando aquí en kilómetros cuadrados y en kilómetros cúbicos, ¿sí? Tome en cuenta ese pequeño detalle. Eso implica que cuando yo quiero identificar algún ejercicio, si fuese el caso, ¿sí? Algún ejercicio, mire, para expresar 6.7 DAM en metros cuadrados, se cuenta la cantidad de lugares que hay entre la unidad dada y la unidad en la que se le quiere expresar la medida como está identificada, ¿sí? Entonces observe, si me dice metros cuadrados, entonces estoy aquí en metros cuadrados, aquí, ¿sí? En DAM, me toca, o sea, voy a trabajar con esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me pide transformar, que me solicite transformar a metros cuadrados. Entonces, ¿por cuánto me toca multiplicar? Por 100. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿sí? Entonces, 6.7 dan por 100, me da 670 metros cuadrados. Entonces, la ideología de los múltiplos y submúltiplos es fijarnos en qué tipo de unidad voy a trabajar. Entonces lo mismo pasa acá, para expresar 112 centímetros cuadrados, ¿sí? En metros cuadrados. Entonces, ¿dónde están los centímetros cuadrados? Están aquí. ¿Ya? Entonces los centímetros cuadrados están aquí. Y quiero irme a metros cuadrados. Entonces, ¿para cuánto debo dividir? Debo dividir para 100 y luego debo dividir para 100 y obtener la respuesta de 0.0112 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, en este sentido, los múltiplos y submúltiplos, de acuerdo al documento guía que nosotros estamos siguiendo, no tienen ninguna complejidad, se puede decir así. Aquí en el libro guía que nosotros estamos siguiendo está solamente en metros cuadrados, pero hago la explicación respectiva cuando tenemos de metros, metros cuadrados y metros cúbicos, o las unidades en ese sentido, ¿sí? Entonces, posteriormente a ello tenemos las áreas de las figuras planas. Aquí lo único que debemos tomar en cuenta son las fórmulas. Entonces, para nuestro medio en el contexto geométrico, siempre es importante ir identificando que la figura, y dependiendo del área en la cual se va a trabajar, vamos a tener una fórmula, ¿sí? El cuadrado área igual, lado por lado, el rombo igual a D menor por D mayor sobre 2, ¿sí? Y el rectángulo, la base por la altura, y el triángulo a base por altura sobre 2. Entonces, ¿qué estamos hablando? De fórmulas ya preestablecidas. En este sentido, en este contexto, pues no debemos tener mayor inconveniente ni hacernos problemas por esta situación. ¿Ya? Solo son fórmulas ya establecidas que nos compete a nosotros ir siguiendo las mismas. Igual para cualquier figura geométrica, como usted observa.
el paralelogramo, el trapecio. Están ya las fórmulas establecidas. Entonces, en el caso de los ejercicios, pues se determinarán los datos que se están presentando y lo único que se hará es aplicarlos. Mire, como se está observando aquí, la distancia menor 2 centímetros, la mayor 3 centímetros y el área igual a 3 centímetros cuadrados, como se está observando. ¿Ya? Entonces, con respecto a esto de las áreas, pues no existe ningún inconveniente. Hay que identificar los datos en las figuras geométricas y obviamente se va a ir determinando los procedimientos. En lo que tiene que ver con la circunferencia, aquí nosotros trabajamos ya con valores pi. Recuerde que el valor de pi en la calculadora está centrado en un valor de 3.14159265.4. Este es el valor propio de pi, ¿sí? Para cualquier situación. Pi, ¿ya? Entonces es el valor completo cuando nosotros queremos identificar. Si queremos redondear, pues trabajamos de acuerdo a las décimas que nosotros queramos hacer. O a su vez, yo voy redondeando, aplicando los métodos del redondeo del que se ven en estadística. Voy desde derecha a izquierda redondeando cuando tengo mayor a 5. Y así puedo tener un valor más real, si puede ser el caso. ¿Sí? Si seguimos avanzando, ahí están los ejemplos de la aplicación, pero lo que queremos concentrarnos en este momento es en este tipo de deducción de la fórmula. Normalmente, mire, siempre por alguna razón se va a trabajar con los valores de 180 grados, con los valores de pi, ¿sí? Mire, ahí está pi, aquí está 360 grados. Entonces, observe usted acá la representación de la fórmula base, ¿sí? Cuando hablamos del radio, ¿sí? Cuando hablamos de pi, cuando hablamos de los grados. Entonces, para ello, me voy a permitir explicar lo siguiente. Entonces, si usted observa acá, en los ejemplos se dice, ¿cuál es la longitud máxima del arco que genera una cámara de seguridad que tiene un giro de 180 grados y un campo visual de 100 metros? Entonces, lo único que se hace es reemplazar los datos acá. ¿Pero por qué 180 grados? ¿Por qué pi? Entonces, el fundamento radica en lo siguiente. Les voy a enseñar la siguiente figura. Observe. Matemáticamente, en nuestra circunferencia, se puede observar los valores referenciales. Mire, 0 grados, normalmente el graduador, 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados, los 90. Sigo recorriendo, tengo los 180, los 225, los 270 y regreso a los 360 grados de mi figura geométrica, ¿sí? En este caso la circunferencia. Pero normalmente para algunos ejercicios, y no solo aquí, sino que también en otros contextos, pues se maneja también los radianes. Entonces, normalmente un grado sexagesimal, voy a ponerlo aquí, un grado sexagesimal, esto es igual a 0.174533 radianes. Entonces, los radianes, eso quiere decir que cada grado que empieza desde aquí, 0 grados, 1, 2, 3 grados, 4 grados, 5 grados, etcétera, hasta llegar a 30 grados, tiene un valor en radianes. ¿Cómo saca eso? Con una regla de 3. Entonces, 0 grados, 0 radianes. Si sigo avanzando 30 grados, ha sido igual a pi sobre 6 radianes. 45 grados ha sido igual a pi sobre 4 radianes. 60 grados ha sido igual a pi sobre 3 radianes. Entonces, la base está entre los grados y los radianes. Entonces, cuando a mí me preguntan sobre algo sobre 15 grados, entonces tendrá un equivalente en radianes. Y como usted observa, toda la representación de 0 a 360 grados, cuando yo giro, tengo radianes, su equivalente de grados
a radianes, ¿sí? Grados a radianes, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos identificar normalmente un proceso, el típico ejercicio base que nosotros nos indican es, por ejemplo, convertir, se me ocurre convertir 40 grados a radianes, ¿sí? 40 grados a radianes, ¿ya? ¿Cuánto es eso en radianes? Entonces, normalmente, ¿qué es lo que podemos hacer? Si yo voy a mi círculo, a mi circunferencia de grados en radianes, yo observé que 180 grados es un equivalente a pi radianes. Eso estaba ahí, en la circunferencia, ¿sí? Cuando nosotros observamos. Ahí estaba. 0, 90 y 180. Ahí los 180 es los pi radianes, ¿sí? Verifiquemos eso, ahí está. 180 es pi radianes. Entonces, si 180 es pi radianes, 40 grados, ¿cuánto será? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Simplemente una regla de 3. Entonces, aquí yo lo que hago es multiplicar en X y me quedaría 40 grados por pi radianes sobre 180 grados, ¿ya? Entonces, normalmente, el pi radian sobre 80, ese es el factor de... Este es el factor de conversión. Este de aquí es el factor de conversión, por decirlo así, ¿ya? Entonces, al resolver esto, si yo hago grados con grados y 40 dividido para 180, eso me va a quedar 2/9 pi radianes, ¿sí? Normalmente usted lo va a encontrar esto en decimales, ¿ya? Entonces se anularon los grados, 40 para 180, 2/9 y pi radianes. Entonces, ese es el justificativo más real. Entonces, si nosotros estábamos hablando aquí de 30 grados, acá estamos hablando nosotros de 40 grados. 40 grados ha sido 2/9 pi radianes, ¿ya? Ahora, así como tenemos de grados a radianes, obviamente también existe su equivalente de radianes a grados. Entonces observemos. Ya, entonces si yo digo radianes a grados, radianes a grados. Entonces me pide convertir, por ejemplo, 4.6 radianes a grados. Entonces, ¿qué haría? De la misma forma, ¿sí? Entonces tengo 4.6 radianes. Perdón. Tengo. Si quiero manejar la estructura de la regla de 3, ¿qué tengo? 280 grados es pi radianes. Entonces tengo 4.6 radianes. 4.6 radianes, ¿cuánto será? Hago la regla de 3 en incógnita. Multiplico en cruz y digo 180 grados por 4.6 radianes sobre pi radianes. Entonces, elimino aquí radianes con radianes y me queda 180 por 4.6 dividido para pi. Me va a quedar
263.5683 grados, ¿sí? Eso me va a quedar. Entonces, si yo tengo mi calculadora y hago en mi calculadora presión inversa, grados, minutos y segundos, la tecla inversa grados, minutos y segundos, me va a salir este valor, 46 radianes, me va a salir su equivalente en 263 grados, 56 minutos y 36 segundos, ¿ya? Entonces, ¿por qué la explicación de esto y por qué la figura, la representación geométrica? Primero, para que inicialmente usted tenga claro de lo que se está evidenciando aquí, ¿sí? Que todo valor, todo el grado está su equivalente en radianes. Entonces, fijarse usted en su calculadora científica. Ahí usted tiene, en la sección de edición, usted tiene, ahí tiene las teclitas DEG y ahí tiene las teclitas grad, ¿sí? Y tiene las teclitas radianes. Y cuando usted hace una operación matemática, una operación geométrica, dependiendo en dónde esté, usted va a obtener los valores decimales normales que siempre trabajamos. Y si pongo en rad, me van a salir los valores en radianes. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy sacando? Un valor equivalente. Ahora, con ello, ¿qué estamos haciendo en este momento? Estamos justificando la representación de los valores que se tienen en nuestro documento guía, que están aquí. ¿Sí? El documento guía. Entonces, ahí en el documento guía usted puede observar que dice n grados igual a 180 grados sobre pi por RA y R es igual a 180 sobre pi n por A. Entonces, los ejercicios que se van complementando aquí, ¿sí? Los ejercicios que se van complementando aquí están basados de acuerdo a los datos que nosotros vamos evidenciando. Entonces, la longitud máxima del arco que genera una cámara de seguridad que tiene un giro límite de 180 grados y un campo visual de 100. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo aquí? ¿Dónde están los 180 grados? Acá está 0 y acá están los 180 grados. Entonces, la longitud máxima de un arco dice que genera una cámara. Entonces, se asume que estará en el centro. Tiene un giro de 180 grados y un campo visual de 100 metros. Entonces, campo visual de 100 metros. La cámara. ¿Ya? Entonces, esa distancia, esto está generando como quien dice, me dice algo así, un arco. Entonces, ¿qué me está dando? Me dice pi, tengo pi. Dice, aquí tengo R, esto sería el radio, que me dice 100. ¿Sí? Me dice, ¿cuántos grados? Dice un giro de 0 a 180 grados, tengo los 180 grados. Entonces, como estoy aplicando la fórmula, es dividido para 180 grados. Dice, la longitud máxima del arco que genera una cámara de seguridad que tiene un giro límite de 100 y un campo visual de 100 metros se calcula así. Entonces, mire, ¿qué me da? El área de 314 metros. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Ahí está el círculo. 0 grados, 90 grados, 180 grados. ¿Ya? Entonces, esa es la interpretación de los datos que nosotros estamos llevando en este momento. Entonces, ¿qué se puede ir definiendo de todo esto? En este taller 4, sí, en este taller 4, lo que estamos nosotros verificando es los múltiplos y submúltiplos y estamos verificando las áreas, ¿sí? En este caso trabajando las fórmulas comunes y trabajando las figuras con los círculos y semicírculos, si fuese el caso. Entonces, mire, radio menor, radio mayor. Entonces, los datos salen de estos pequeños ejemplos. Acá está un ejemplo basado en el contexto del mundo real, una cancha de fútbol. Y se está determinando los posibles datos y los posibles resultados. Entonces,
con este conocimiento, usted tiene que ir identificando, por favor, tiene que ir identificando el objetivo de este taller, que consiste en armar su plan de clase, ¿ya? Entonces, si yo estoy en la temática de geometría y estoy verificando múltiplos o múltiplos o algo de la circunferencia, y voy a armar la característica, la parte de la motivación, es importante relacionar esa motivación con algo que yo vaya a enseñar en la clase, ¿sí? Ejemplificando, poniendo el ejemplo, por ejemplo, de la cancha de fútbol, de la cancha de básquet, el balón de básquet, si fuese el caso. Entonces es importante generar la motivación en ese sentido, ¿sí? Y a partir de eso usted pues va armando su plan de clases de acuerdo a la experiencia, de acuerdo al currículo, de acuerdo a la necesidad, tomando en cuenta nuestro proceso de aprendizaje, lo que nosotros queremos alcanzar con los estudiantes. Aquí las experiencias, lo aprendido en temas anteriores. Aquí la reflexión, yo puedo hacer preguntas, ¿sí? Que lleven al estudiante a la reflexión, si fuese el caso. Y muchas veces sí podemos hacer preguntas en ese sentido. Por ejemplo, hacer pruebas de prácticas con la calculadora, en lo que tiene que ver con grados y radianes. Lo mismo que se hace, hacerlo con el uso del Excel, o hacer algo más allá utilizando el GeoGebra. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy categorizando. Entonces, estoy categorizando el conocimiento. ¿Sí? Entonces, aquí está la conceptualización de los datos y acá está la aplicación, ¿sí? Entonces, ustedes saben que cuando hablamos de matemáticas, de geometría, de trigonometría, en todo este contexto siempre está importante la representación gráfica. Y ahora que estamos en el proceso en el que nos encontramos, pues siempre es también importante utilizar los simuladores o herramientas de software que permitan hacer la ejemplificación de este tipo de prácticas. Entonces, ustedes deben haber verificado y revisado que el contexto de este conocimiento en este taller, pues ayuda a identificar los contenidos para hacer nuestro plan de clase. Entonces ya defina usted, propiamente dicho, defina ahí, ya defina el proceso y el procedimiento de lo que usted va a desarrollar de acuerdo a su experiencia, ¿sí? Usted plan de clases los puede encontrar en los libros del ministerio, los puede encontrar en las páginas web, en el internet, entonces en ese sentido no habría problema. Pero lo importante es que usted le dé el énfasis de las temáticas de estudio aquí a este plan de clase, siempre tratando de relacionar con contextos del mundo real. Eso es muy importante. Bases en ejercicios de otros libros, de geometría, etc. ¿Sí? Correcto. Entonces, no sé si hasta aquí ustedes tienen alguna pregunta, por favor. Ustedes se pueden dar cuenta que para todos ustedes que la mayoría son docentes y están a diario trabajando en este sentido, pues no va a haber ningún problema y ningún inconveniente. Dígame, Evelyn. La escucho. Magíster, en la tarea 4, donde que nos estaba enseñando acerca del plan de trabajo, plan de clases, pues, en la parte 2 nos dice que hagamos eso. Es solo uno igualito a ese que nos presentó hace un ratito, porque nos dice elabora un plan de clase con un tema de estudio del taller 4 y elabore una tabla de indicadores esenciales de evaluación, pero ahí mismo hay eso. Le presentamos solo uno. O sea, sí, lo que es pasa un es que... igualito al que tenemos. Exacto, lo que pasa es que, o sea, aquí está un ejemplo base, una muestra, entonces aquí está la primera parte y está cortado acá la segunda parte, como usted de ahí, la imagen es de forma horizontal, o sea, los recursos, las técnicas. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la realidad, usted va a poner aquí de acuerdo a la realidad institucional, pues. O sea, yo no puedo inventarme algo que no... Por eso decía, asumo que la mayoría de ustedes son docentes, no sé. Pero lo hacemos de acuerdo a nuestra Parte no. realidad institucional, ¿sí? Eso nomás. Entonces yo voy usando, por ejemplo,
Si mi institución, como área de matemáticas, nosotros tenemos a la semana, yo puedo asistir a un laboratorio y en el laboratorio puedo enseñar algo más, obviamente ahí están los recursos. Pero si no tenemos esa oportunidad de ir a laboratorios, ¿qué tengo que hacer? Utilizar recursos que vayan acordes solamente al aula de clase, ¿sí? De pronto un material de apoyo, no sé, si tenemos proyector en focus y ese tipo de cosas para trabajar en el aula de clase. Entonces, esa le hace la diferencia de un proceso metodológico, del uso de los recursos, de alguna técnica en especial que yo vaya a usar. De ahí, el esquema, como usted bien lo manifiesta, es similar, o sea, es semejante. O sea, no podemos decir que va a ser diferente, ¿no? ¿Sí? Kelly, ¿alguna inquietud? Buenas noches, licenciado. Yo quisiera que me explique la tarea que está de socialización. ¿Ya? Ya, entonces, mire, ¿cómo funciona esto de la socialización? Por ejemplo, normalmente nosotros el PAE 1 y el PAE 2 son el resumen de todo lo que hemos venido viendo. Entonces hacemos ahí una práctica formal, algo llamativo, dinámico, una aplicación, usando alguna herramienta, algún software. Entonces hacemos un producto. O sea, a la larga tenemos un producto, ¿sí? Ese producto que usted ha llegado a desarrollarlo luego en este semestre, tiene que socializarlo. Entonces, cuando nosotros estamos en la presencialidad, ¿socializo qué? Hago una reunión y socializo a las autoridades, obviamente a los compañeros profesores e indudablemente a nuestros estudiantes. Entonces, en esa socialización, ¿cuáles son las evidencias? Yo tomo una foto, hago un video, hago una lista de asistencia que les hago firmar o los tomo lista y hago sellar. Entonces, ese tipo de cosas son evidencias. Eso en la presencialidad. Ahora, usted me dirá, ¿cómo lo vamos a hacer aquí que estamos trabajando en teletrabajo? Entonces, ¿qué asumimos? Yo hago una conexión y hago el mismo proceso. Capturo una ventana, capturo una pantalla en donde estoy socializando, ¿sí? Puedo capturar el chat donde se hacen las preguntas, donde se puede constatar la asistencia por medio del chat, donde se evidencia el número de personas que han asistido. Entonces puedo hacer una división, una reunión con alumnos, otra con profesores y autoridades. Entonces saco evidencias, ¿sí? Si fuese el caso de que no puedo hacer eso por alguna razón, conexiones de internet, vivo una institución un poquito lejos, la idea es socializar. Entonces, ¿a quién puedo socializar? A mi familia, a mis amigos, ¿sí? Pidiéndoles una pequeña reunión, a mis amigos del barrio, a mis vecinos. Entonces, la idea es socializar lo que usted ha hecho. Entonces, ¿qué implica la socialización? Usted hace una presentación, hace los temas que va a explicar, habla eso, da a conocer el trabajo que usted ha desarrollado, con qué finalidad lo ha hecho, para promover y fortalecer qué cosas en la educación. Entonces, esa es la idea del producto, o sea, dar a conocer algo a la sociedad en beneficio. ¿No ve que aquí aplicamos la teología educativa? Todo lo que me enseñan los profesores en la institución educativa, ¿sí? Entonces está la institución, con los personal administrativo, están los docentes, están los padres de familia, entonces ahí está la teología educativa. Entonces el padre de familia ve que mi hijo está aprendiendo, cómo está aprendiendo, de qué forma, qué están usando los docentes, y va y conversa a los amigos, a los familiares. Entonces ahí se vuelve la cadena en sí. Acá en el colegio enseñan de esta forma, con estas cosas, con esta proyección. Entonces esa es la idea de hacer un producto para luego socializarlo a los demás, ¿sí? Y de esa socialización sacamos evidencias. Entonces, evidencias, todo lo que usted hace es evidencia. Su presentación, su PDF, su Word, la lista de asistencia, todo eso son evidencias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Licenciado, ¿y con qué tema podría ser? Ya, verá. El tema, usted tiene que buscar un tema que justifique las temáticas aprendidas con las herramientas aprendidas, ¿sí? Entonces, mire,
por ejemplo, le voy a dar ejemplos del mundo real. Cuando llueve, usted se ha puesto a contar cuántas ondas se generan ahí por cada gota. Esas ondas que se generan cuando caen de forma horizontal la lluvia, se generan círculos, ¿sí ve? Entonces yo puedo hacer un estudio de eso, por ejemplo. Entonces, otro ejemplo del mundo real, aplicando geometría, yo puedo medir el área de mi terreno o de mi casa. ¿Sí? Salgo y a medir y verifico qué forma tiene. Cuadrada, semicuadrada, de pronto un poco rectangular en una esquina o triangular en la otra esquina. Entonces mido eso. Entonces hago la aplicación de las fórmulas para calcular el área. Voy determinando. Entonces, ese tipo de ejercicios o ese tipo de cosas yo voy identificando para hacer algo. De pronto usted puede encontrar otro tipo de ejercicios que estén orientados, digamos, con una circunferencia, ¿sí? Algo con el peso, y así. Entonces hay que ser muy creativos e ingeniosos para determinar cosas de nuestro mundo real, de nuestro contexto, ¿ya? Entonces identifiquen... Entonces, lo Diga. que sería que debemos hacer sería como, por ejemplo, exponer una clase, algo así, con ejemplos referidos al área, a esta materia. Ya, verá, le voy a leer el... Sí, o sea, todo es relacionado a la materia, eso es indudable. Todo tiene que estar relacionado con él. Por ejemplo, Ya. ¿será que puedo Entonces, miren, hacer, por ejemplo, será que puedo hacer yo, por ejemplo, una presentación en PowerPoint para poder socializar y de ahí, de ese PowerPoint, será que puedo hacer un video explicando el trabajo? sí, sí se molestaron en leer los PAEs. Mire, aquí están los PAEs en el material de estudio. Les voy a abrir. Aquí está, voy a abrir el 2, ¿ya? Y el 2. Entonces, mire, por ejemplo, aquí que le dice, objetivo, elaborar recursos pedagógicos aplicados a la materia, potenciando su aprendizaje y enseñanza. O sea, esta es la idea, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Con el conocimiento que nosotros hemos hablado. Entonces, los recursos pedagógicos, la idea es apoyar con materiales, ¿sí? Con algún tipo de material o con algún tipo de proceso en donde yo pueda fortalecer el conocimiento de mis estudiantes utilizando los temas que hemos aprendido, ¿sí? Entonces, yo doy clases en mi escuelita o en mi colegio y no tengo el material y tengo la necesidad de enseñar áreas. ¿Qué genero? ¿Qué me invento, por decirlo así? O tengo la necesidad de enseñar algo con el círculo. ¿Qué podría inventarme yo? ¿Qué podría generar? Entonces, por ejemplo, mire, un recurso pedagógico, escúchame, un recurso pedagógico en el aula para yo enseñar, por ejemplo, los grados, 0, 90, 80 grados, y voy a poner aquí. Y esto lo pueden ver en el internet y buscar muchas cosas. O sea, es cuestión de ir buscando y siendo creativos. Por ejemplo, mire, yo tengo mi aula de clase. Tengo mi aula de clase. ¿Sí? Gráfico nuevamente. Ahí está mi aula de clase. Nosotros sabemos que nuestra aula de clase siempre va a tener una puerta. Hablemos que la puerta está aquí. ¿Ya? Pero esta puerta se va a abrir se abre y se cierra, ¿no es cierto? Aquí está la puerta. Entonces esta puerta está en una esquinita, por decirlo así. Y si esta se va a abrir para acá, y cuando se cierra igual. Entonces, aquí normalmente algunos docentes, para que sus estudiantes en las aulas de matemáticas aprendan en el piso, ponen unos adhesivos a colores y van generando. 0 grados, 90 grados,
0, 10 grados, 15 grados, hasta 90 grados. ¿Ya? En el piso. Entonces, cuando la puerta se abre hasta ahí, uno ya va visualizando. Sí, este es un material en el contexto físico. O sea, yo abro la puerta y en el piso observo una especie de graduador dibujado aquí. En el piso está dibujado un graduador. ¿Ya? Entonces, eso es la idea de ser creativos. Entonces, por ejemplo, yo les doy otra estrategia que, por ejemplo, ustedes busquen, verán, váyanse a la web y busquen recursos pedagógicos para geometría, por ejemplo. Entonces, usted va a observar en las imágenes, va a observar muchas cosas y eso le puede ayudar a usted a generar ideas. ¿Sí? ¿Qué nomás puede usar? Por ejemplo, acá está algo con herramientas. Recursos pedagógicos para geometría o puedo simplemente para el aula de clase. ¿Sí? Mire, entonces observo, o sea, tendría que yo dar un clic y empezar a buscar para indagar, para identificar cosas. ¿Sí? ¿Cómo puedo enseñar geometría en la aula de clase? Por ejemplo, recursos pedagógicos. Voy a poner graduador en el piso de mi aula para ver qué sale. ¿Sí ve? Lo que les decía, ¿sí observan? Mire, esto ayuda a los niños a tener mayor generalidad, mayor ideas. Mire, ahí está, 0, 90, 180 grados, lo que decía en el piso. Ahora, pueden usar otros elementos. O sea, la idea es ir identificando de cosas que yo podía hacer, no solamente en un ambiente físico como el aula, sino también utilizando pequeños recursos, cartón, cartulina, material reciclable, así, cosas como es. Entonces, esa es la idea de ir formalizando. Miren, el pupitre, yo puedo ir generalizando área, por ejemplo. Yo eh, cojo un pupitre, tiene una forma rectangular. Cojo este pupitre y calculo el área. Y pido a mis estudiantes que unan los 4 y identifiquen la misma área. Entonces, cada grupo de cada mesita hizo su fórmula y al sumar las 4 debería ser lo mismo. Y al sumar con una cinta métrica debería calcularse o dar el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas. O hacer, por ejemplo, figuras con algún material en especial, balsa, algo que dure, algo que sea físico, y a la figura darle distancias, al cono, al cuadrado, al rectángulo, darle distancias, y pedirle al estudiante que con unas tarjetas tenga las fórmulas de cada figura, la figura con la tarjeta y resuelve el ejercicio con una regla mida de acuerdo a la que la tarjeta le está pidiendo. Entonces, si me dice el cuadrado, en la tarjeta estará el área del cuadrado, aplicaré esa fórmula, pero ¿con qué datos? Con la figura física que yo tengo, el cuadrado, el círculo, el rectángulo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, ¿de dónde salen esas ideas? De las necesidades del mundo real para hacer recursos didácticos o recursos pedagógicos. Ahora, si voy un poquito más allá y mi institución tiene tecnologías, internet o computadores que sean de fácil acceso para el área de matemáticas, ¿qué haría usted? Usar herramientas que permitan fortalecer esos contextos, ¿sí? Usar herramientas que vayan en esa línea. Entonces, así va usted fortaleciendo o generando recursos pedagógicos en beneficio del área de matemáticas para ir regularizando ciertos procesos, ciertos contenidos para ir fortaleciendo. Entonces, esta es una estrategia, ¿no? Ir a imágenes y buscar cosas que yo podría ir desarrollando en mis aulas de clase. Por ejemplo, también puede ser algo en la pizarra. Sí, en la pizarra también se puede hacer algunos diseños
que cuando usted observe, el chico vaya generando nuevas ideas, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, mire, la división de las pizarras. ¿Sí? Entonces ya, por eso digo, ya depende de la necesidad real que se tenga para trabajar, ¿ya? O a veces un recurso pedagógico, algo en especial, se usando tecnología con los celulares, con las tablets, o depende ya de lo que se requiera hacer, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta. Otra pregunta, por favor, ¿les quedó claro? ¿Alguna inquietud? Ninguna. Buenas noches, magíster. Yo tengo una duda. En esto que dice de la socialización, ¿solo hacemos